El 8 de abril de 1943, a 27.000 pies de altura sobre Comberg, Francia, el teniente Ralph Hermaken no podía disimular su sonrisa bajo la máscara de oxígeno. Desde la cabina cristalina de su Focke-Wulf 190A-5, observaba las siluetas torpes que ascendían con esfuerzo hacia su formación. Este veterano de la Jagdgeschwader 26, de 26 años, analizaba a los cazas estadounidenses que debutaban en combate sobre la Europa ocupada. El enemigo nos ha enviado botellas de leche voladoras, transmitió a su compañero de ala, conteniendo la risa al ver los imponentes Republic P-47 Thunderbolt luchando por ganar altitud. Debajo de ellos, 16 P-47C del cuarto grupo de cazas subían en formación compacta, con sus motores Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp de 2.000 caballos de fuerza esforzándose contra el peso de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes, acostumbrados a los ágiles Spitfire y a los cazas soviéticos, aquellas máquinas estadounidenses parecían casi cómicas, fuselajes robustos con cabinas tipo invernadero, alas que aparentaban ser demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos y hélices que eclipsaban cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Hermachine ignoraba, lo que ningún piloto alemán circulando como lobos por encima podía imaginar, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente la fuerza de cazas de la Luftwaffe. En menos de 18 meses, aquellas botellas de leche voladoras pasarían de ser motivo de burla a instrumentos de terror. Sus 8 ametralladoras Browning del calibre 50 se convertirían en el sonido más temido en los cielos alemanes. La matemática de la destrucción ya estaba cargada en aquellas alas anchas, 3.400 cartuchos de munición, una cadencia combinada de 6.000 disparos por minuto, suficiente potencia de fuego para partir un Messerschmitt en dos en menos de 2 segundos. La transformación comenzó aquella mañana de abril, cuando el mayor Donald Blakey, al mando del escuadrón de caza 335, detectó la formación alemana posicionándose para atacar. Este veterano de las Águilas, transferido de los Spitfire de la RAF semanas antes, comprendía lo que sus hombres aún no sabían: sobrevivir en un P-47 exigía olvidar todo lo aprendido sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba un cambio radical en la filosofía de diseño de cazas. Mientras los alemanes perseguían interceptores ligeros optimizados para ascenso y giro, Republic Aviation había creado algo sin precedentes. Un coloso de gran altitud que usaba masa, potencia y potencia de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos estadounidenses dispersos por el cielo francés esa mañana había hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases cuyos nombres helarían la sangre de la Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943 eran novatos en una máquina sin probar, enfrentando a la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes combatían sin pausa desde 1939, con veteranos de Polonia, Francia, Inglaterra y Rusia. Los estadounidenses llevaban exactamente 0 días en combate. Esta es la historia de cómo la lógica industrial venció al genio táctico, cómo la cantidad y la calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos alemanes se transformó en terror al descubrir lo que 8 ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 400 yardas. El Republic P-47 Thunderbolt nació de un pánico en junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Kurt-Valley, jefe de diseño de Republic Aviation, nacido en Georgia, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar a lo mejor de la Luftwaffe. Kurt-Valley diseñó un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió a su equipo, pero un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, dejó boquiabiertos a todos. Con 9.900 libras en vacío, pesaba un 65% más que su predecesor, el P-43 Lance. El enorme sistema de turbosobrealimentador, con conductos complejos atravesando el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de pruebas, al acercarse por primera vez, preguntaban invariablemente: ¿esto vuela de verdad?
No solo voló, sino que lo hizo como nada más en altitud. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros con 2.000 caballos, mantenía plena potencia a 27.000 pies, donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbosobrealimentador, alimentado por gases de escape, ofrecía rendimiento a nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado tenue para los sobrealimentadores convencionales. El mayor Hubert Zamke, al mando del grupo de caza 56 en entrenamiento en Bridgeport, Connecticut, detestaba inicialmente el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aparatos en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más estadounidenses en prácticas que alemanes en los primeros meses de combate. Se balanceaba al aterrizar, rodaba por torque al despegar y picaba con tanto entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad, con los controles congelándose al formarse ondas de choque en las alas. Pero quienes lo dominaron hallaron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un muchacho de granja de Oklahoma que se convertiría en uno de los grandes ases estadounidenses con 27 victorias, describió su primer vuelo, era como atarse a una locomotora. La potencia era increíble. No lo pilotabas, lo apuntabas. Los primeros combates en abril y mayo de 1943 confirmaron todos los prejuicios alemanes. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190, no ascendían con los Messerschmitt 109, no igualaban su manejo ágil a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar esas debilidades, atacando desde abajo, donde los pesados Thunderbolt luchaban, y forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que la potencia de fuego. Joseph Priller, al mando de la Jagdgeschwader 26, informó a su cuartel tras su primer encuentro: el nuevo caza estadounidense es carne de matadero. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y asciende como una vaca preñada. Nuestros chicos los llaman indianos, blancos gordos que fingen ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza estadounidenses perdieron 14 Thunderbolt por solo 3 derribos confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los estadounidenses reconsideraran su elección. Los pilotos británicos bromeaban diciendo que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño ocurría en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana no notó. Los P-47 derribados absorbían un castigo increíble antes de caer. Un aparato regresó de una misión del 4 de mayo con 21 impactos de cañón y más de 100 de ametralladora, daños que habrían desintegrado a un Messerschmitt o un Spitfire. El enorme motor radial, sin sistemas de refrigeración vulnerables, resistía impactos que habrían detenido en seco a un caza de motor refrigerado por líquido. Más importante aún, cuando los P-47 lograban apuntar sus armas, los resultados eran catastróficos. La batería de armas creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre rifle de los cazas de principios de guerra o los cañones con munición limitada, el caza estadounidense podía mantener fuego sostenido por más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El evento que cambiaría las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Laon, Francia. Involucró al segundo teniente Robert S. Johnson, del Escuadrón de Caza 61, y un encuentro que se volvería legendario en ambos bandos. La formación de Johnson, con 48 P-47, regresaba de una escolta cuando fue sorprendida por 16 Focke-Wulf 190 de la Jagdgeschwader 26, liderados por Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, picando desde el sol con ventaja abrumadora de velocidad. El Thunderbolt de Johnson, al fondo de la formación, quedó atrapado en el fuego cruzado de varios atacantes, recibiendo daños catastróficos en los primeros segundos. 21 proyectiles de cañón de 20 milímetros estallaron en su avión.
La cabina se hizo añicos, el fluido hidráulico roció el cockpit, el capó del motor fue arrancado y el fuego brotó tras el panel de instrumentos. Johnson, herido en la cabeza y la pierna por esquirlas y fragmentos, intentó saltar, pero la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en la vía de la cabina, soldándola. Quedó atrapado en un avión agonizante a 27.000 pies. Lo que siguió desafió todas las suposiciones sobre tolerancia al daño en combate. A pesar de no tener visibilidad frontal por el parabrisas cubierto de aceite, un motor que apenas funcionaba y temblaba violentamente, y controles que respondían intermitentemente, Johnson niveló el avión y lo apuntó hacia Inglaterra. El P-47 siguió volando con daños que habrían reducido a escombros a cualquier otro caza. Entonces empeoró. Un solitario Focke-Wulf 190, pilotado por un desconocido de la 2/JG-26, descubrió al Thunderbolt maltrecho cojeando hacia el canal a menos de 170 millas por hora. La investigación histórica nunca identificó definitivamente a este piloto, aunque se han propuesto nombres basados en reportes alemanes. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios de la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se colocó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus cañones de 20 milímetros y dos ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo pudo acurrucarse tras su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición de cañón. El alemán se reposicionó y disparó de nuevo, esta vez solo con ametralladoras. Con el cañón agotado, se colocó al lado, mirando incrédulo el naufragio volador. Johnson vio claramente su rostro, joven, rubio, su expresión pasando de la confianza a la confusión y algo cercano al miedo. El alemán se reposicionó y vació el resto de su munición de ametralladora. El avión seguía volando. Se colocó al lado otra vez, sacudió la cabeza en aparente asombro, hizo un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con el motor fallando en la pista. El jefe de mecánicos dejó de contar agujeros de bala tras llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro detonó contra la placa blindada tras su asiento. El motor recibió impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados. Aún así, el avión no trajo de vuelta. La supervivencia del avión de Johnson causó conmoción en ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros estadounidenses, estudiando los restos, comprendieron que habían subestimado su creación. La inteligencia alemana, recibiendo reportes de la 2/JG-26, se negó inicialmente a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo, pero los testimonios de múltiples pilotos confirmaron lo imposible. El Thunderbolt había resistido todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía ofrecer y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos estadounidenses aprendían a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Zamke, comandante del grupo de caza 56, descubrió el secreto tras ensayos brutales: no gires con ellos. No asciendas con ellos a baja altitud. Usa tu peso. Y usa tu potencia. Usa tus armas. El peso masivo del Thunderbolt, visto inicialmente como desventaja, se convirtió en arma. En picada, nada lo alcanzaba. Desde 30.000 pies, un P-47 podía llegar a 550 millas por hora, más rápido que cualquier caza alemán, incluso en picada vertical. Esa velocidad se convertía en altitud en un ascenso en zoom que dejaba a los perseguidores atrás. El capitán Walker Majoren, que se convertiría en uno de los primeros ases estadounidenses en Europa, desarrolló la táctica conocida como Boom and Zoom, aunque los pilotos la llamaban cacería de pavos Thunderbolt. En lugar de dogfights tradicionales, las formaciones de P-47 ascendían a 30.000 pies, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar eficazmente. Cuando aparecían abajo, los Thunderbolts se invertían y picaban, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro deflectado para los alemanes.
Al fondo del picado, las ametralladoras pesadas estadounidenses hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivían lo describían como enfrentar un muro de plomo. La potencia de fuego combinada creaba una zona impenetrable de destrucción. Los aviones atrapados en ese patrón de convergencia no caían, se desintegraban. La verdadera revelación de la potencia de fuego estadounidense llegó durante el doble ataque del 17 de agosto de 1943 a Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania hasta entonces. El mayor David Schelling, liderando el escuadrón de caza 62, encontró una formación de destructores Messerschmitt 110 posicionándose para atacar B-17 con cañones pesados y cohetes. Los cazas bimotor alemanes, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los asesinos especializados de bombarderos de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolt de Schilling se lanzó en picada desde 28.000 pies. Un artillero de un Me-110 que sobrevivió relató en un interrogatorio: los cazas estadounidenses bajaron como martillos del cielo. Disparé a 800 metros. Buenos impactos, vi golpear el ala del caza. El P-47 ni se inmutó. Luego disparó. El avión delante de nosotros simplemente se deshizo. No derribado, destruido. Alas separadas del fuselaje, cola cortada, compartimento de tripulación reducido a confeti metálico. En 2 segundos, un 110 dejó de existir. 8 Me-110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal potencia de fuego concentrada. Cada P-47 llevaba 425 cartuchos por arma, 3.400 en total, pesando casi 900 libras. A distancia de convergencia, típicamente 300 yardas, los trayectos balísticos de las 8 armas se cruzaban en una zona de unos 6 pies de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno a 2.900 pies por segundo. La munición era una revelación de la capacidad industrial estadounidense. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición de cañón limitada, típicamente 120 a 200 cartuchos para un arma de 20 milímetros, los pilotos estadounidenses podían mantener fuego por más de medio minuto. La carga estándar mezclaba perforante incendiaria trazadora y balas estándar en patrones diseñados para destruir e incendiar. El teniente coronel Francis Gebrasky, que se convertiría en el as estadounidense líder en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando los alcanzas con las 8, no bajan, explotan. Vi un 109 literalmente cortado en dos, la cola cayendo por un lado, la nariz y alas por otro. El piloto nunca supo que lo golpeó. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe descubría otra realidad aterradora sobre el P-47, su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud, mientras los cazas alemanes sufrían. El motor Double Wasp turbo sobrealimentado mantenía su potencia nominal hasta 30.000 pies. Los cazas alemanes, con sobrealimentadores mecánicos de 1 o 2 etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente por encima de 25.000 pies. El Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases alemanes más exitosos con 206 victorias, enfrentó esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando la Hackesschwader 1 contra una formación de B-17 a 28.000 pies sobre Bremen, encontró su Focke-Wulf 190A6 lento e insensible en el aire enrarecido. El motor BMW 801, potente a altitudes medias, jadeaba por oxígeno a casi 6 millas sobre la tierra. Cuando los P-47 del grupo de caza 56 picaron desde 32.000 pies, los cazas alemanes eran patos sentados. Robert Johnson, ya un piloto de combate experimentado camino a ser as, volaba a 31.000 pies cuando divisó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su arte nasal elaborada. Su reporte de combate fue clínico: abrí fuego a 300 yardas, 30 grados de deflexión. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. Avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp causó conmoción en la Luftwaffe.
Si uno de sus mejores, un hombre que había sobrevivido a más de 500 misiones en frentes este y oeste, no podía enfrentarse a los Thunderbolt, ¿qué oportunidad tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47. El informe entregado al mariscal del Reich Hermann Göring en noviembre de 1943 fue aleccionador. El techo de servicio del Thunderbolt superaba los 42.000 pies, más alto que cualquier caza alemán. Su velocidad en picada rozaba la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de 3/8 de pulgada tras el piloto, parabrisas a prueba de balas de media pulgada y placas deflectoras blindadas alrededor del motor. Más preocupante, su construcción robusta le permitía absorber daños que destruirían 3 cazas convencionales y aún regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra, completando la transformación de hazmerreír a pesadilla. El P-47 de 22 presentaba una hélice Hamilton Standard hidrostática con palas de 13 pies de diámetro y cuerdas anchas que mordían el aire como remos masivos. La mejora en la tasa de ascenso fue inmediata y dramática. Donde los Thunderbolt anteriores ascendían a un anémico 2.200 pies por minuto al nivel del mar, las variantes con palas podían lograr 3.000 pies por minuto, igualando o superando a los cazas alemanes en la mayoría de las altitudes. La hélice masiva también mejoraba la aceleración, permitiendo a los P-47 ganar energía más rápido en vuelo nivelado. Heinz Nocke, de la Jagdgeschwader 11, veterano con más de 200 misiones, enfrentó las nuevas variantes en febrero de 1944 durante una intercepción de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: los cazas estadounidenses gordos han aprendido a ascender. Sorprendimos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja habitual. Se giraron hacia nosotros y ascendieron con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 30.000 pies. Smith fue atrapado y destrozado. Nada quedó salvo humo y fragmentos. Estos no son los mismos aviones de los que nos reíamos el año pasado. La hélice de palas no solo mejoró el rendimiento, cambió el sonido del Thunderbolt. El rugido distintivo creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas se oía a millas de distancia. Las tropas terrestres alemanas reportaban identificar P-47 que se aproximaban solo por el sonido, un retumbo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Lo llamaban Donnerschlag, trueno. Para marzo de 1944, los P-47 equipados con tanques de combustible externos podían escoltar bombarderos hasta el corazón de Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques alares de 108 galones o uno ventral de 75 galones, extendiendo el alcance a más de 1.000 millas. Con la hélice de palas ofreciendo mejor rendimiento incluso cargados, los Thunderbolt podían pelear en igualdad inmediatamente tras soltar los tanques. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna estadounidense. Pero esto requería atravesar la pantalla de escolta de P-47, una proposición cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto renuente que rayaba en el miedo por los grandes cazas estadounidenses. El mayor Gunther Rowe, uno de los principales ases alemanes con 275 victorias, mayormente en el frente este, sobrevivió un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Recordó en una entrevista de posguerra: los vimos arriba, siluetas gordas contra el sol. Alguien rió y dijo: ahí vienen los cerdos voladores. Nadie reía 30 segundos después. Bajaron como una avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas, simplemente desaparecieron, transformados en escombros ardientes. Sus armas no disparaban en ráfagas como las nuestras. Vertían corrientes sólidas de fuego. Quedar atrapado en esa corriente significaba muerte instantánea. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47, resistencia. Mientras los cazas alemanes operaban a máxima potencia,
Consumiendo combustible rápidamente, los grandes radiales estadounidenses podían cruzar eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolt podían permanecer con los bombarderos por horas, rotando cobertura superior mientras mantenían combustible para combate y regreso. A medida que más P-51 Mustang llegaban para asumir escoltas de largo alcance en primavera de 1944, las unidades de P-47 se enfocaron crecientemente en ataque a tierra, un rol que los convertiría en los aviones más temidos del arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, mientras los aliados preparaban la invasión de Francia. La batería de ametralladoras pesadas del Thunderbolt probó ser igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición perforante incendiaria estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de los vehículos alemanes, mientras el volumen puro de fuego podía destruir blancos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de media pulgada en un área del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó al P-47 en un monstruo multirol verdadero. La variante de 25 podía llevar 2 bombas de 1,000 libras bajo las alas y una de 500 libras bajo el fuselaje, una carga de bombas igual a la de bombarderos medianos de principios de guerra. Variantes posteriores añadieron soportes para 10 cohetes de alta velocidad de 5 pulgadas, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. Hans von Locke, al mando del regimiento Panzergrenadier 125 durante la campaña de Normandía, experimentó ataques terrestres de P-47 de primera mano. Venían bajo, tan bajo que veías las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohetes chillando. Luego el martillo de esas ametralladoras pesadas. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en escombros ardientes en un pase. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamábamos jabos, cazabombarderos. Pero estos eran algo más. Eran artillería voladora con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes que intentaron alcanzar las zonas de desembarco fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer, de la Jagdgeschwader II, uno de los 3 pilotos alemanes que llegó a las playas ese día, reportó: el cielo pertenecía a los estadounidenses. Thunderbolt apilados desde el nivel del mar hasta 30.000 pies. Intentamos romper al amanecer. 12 cazas de nuestro grupo. Yo fui el único que regresó. Los P-47 esperaban en cada altitud. No podías ascender sobre ellos. No podías picar bajo ellos. Sus armas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio. En las semanas tras el día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán a la luz del día. Las estadísticas eran asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados, y 4.553 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht se vio forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su capacidad de responder a los avances aliados. Los alemanes lo intentaron todo para contrarrestar la amenaza Thunderbolt. Reforzaron blindaje de vehículos, desplegaron más cañones antiaéreos, desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación de velocidad, blindaje y potencia de fuego del P-47 los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones antiaéreos de 88 milímetros luchaban por rastrear a los cazas rápidos a baja altitud. Mientras devastaba Europa, el P-47 probaba simultáneamente su valor en el teatro del Pacífico. El grupo de caza 348, operando desde Nueva Guinea, descubrió que las cualidades del Thunderbolt eran perfectas para las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, al mando del 348,
desarrolló tácticas específicas para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wake, derribando el mismo 6 en una misión, ganándose la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a cazas estadounidenses ágiles pero frágiles, estaban desprevenidos ante la combinación de potencia de fuego y durabilidad del P-47. El as japonés Aburo Sakai, que enfrentó P-47 sobre Nueva Guinea, escribió después: los llamábamos monstruos. Nuestros cañones de 20 milímetros, que podían destruir un P-40 con pocos impactos, parecían no tener efecto. Puse docenas de rondas en un Thunderbolt y lo vi alejarse volando. Su fuego de retorno era aterrador. Corrientes de balas pesadas que desgarraban aviones. La variante P-47M, desarrollada específicamente para el Pacífico, presentaba mayor capacidad de combustible con alas húmedas conteniendo 93 galones cada una, extendiendo el alcance a 2.350 millas. Esta variante escoltaría B-29 hasta Japón, probando que el caza de corto alcance de 1943 había evolucionado en un arma de verdadero largo alcance. Quizá la vindicación última de la evolución del P-47 vino en sus encuentros con cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt Me-262, con velocidad máxima de 540 millas por hora, debería haber sido intocable para cazas de hélice. Pero los pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían atrapar jets en dos situaciones, durante despegue y aterrizaje, cuando eran más vulnerables, y en picadas de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Meyer, del grupo de caza 352, se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47. Picando desde 28.000 pies, el Thunderbolt de Meyer alcanzó velocidades cercanas a 500 millas por hora, suficiente para atrapar al jet en vuelo nivelado. El piloto del jet, confiado en su ventaja de velocidad, nunca vio al P-47 picando hasta que las armas de Meyer abrieron fuego a 400 yardas. El reporte de combate de Meyer anotó: el avión enemigo se desintegró bajo el fuego. Piezas grandes, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de las armas calibre 50 probó ser más efectivo de lo anticipado contra aviones a reacción. Para temprano 1945, variantes especializadas P-47M fueron desplegadas específicamente para contrarrestar jets alemanes y bombas voladoras V-1. Con inyección de agua metanol impulsando la potencia a 800 caballos y aerodinámica refinada, estos Thunderbolt definitivos podían alcanzar 470 millas por hora en vuelo nivelado a 30.000 pies, suficiente para interceptar jets bajo ciertas condiciones. El mayor George Bostwick, al mando del escuadrón de caza 63 equipado con P-47, derribó dos Me-262 en marzo de 1945. Su reporte táctico enfatizó potencia de fuego sobre velocidad. Los jets son más rápidos, pero no pueden girar ni resistir castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería, y se deshacen como si fueran de papel. Tienen que reducir velocidad para atacar bombarderos. Ahí los atrapamos. La demostración última del poder industrial estadounidense vino durante la Operación Bodenplatte, el intento desesperado de la Luftwaffe de destruir el poder aéreo aliado el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo I-34 cerca de Metz, hogar de los P-47 del grupo de caza 365, el ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolt en tierra junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado, llevado al puesto de mando, señaló los aviones ardiendo y se burló: ¿qué piensan de eso? La respuesta del mayor George Brookings se volvió legendaria en la 9ª Fuerza Aérea. Apuntó a la línea de vuelo donde las tripulaciones de tierra ya apartaban aviones dañados y preparaban posiciones para reemplazos. Para mañana, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto les tomará reemplazar a sus pilotos?
La sonrisa del piloto alemán desapareció. En 48 horas, P-47 de 40 frescos de fábrica llenaron la línea de vuelo, volados desde depósitos en Inglaterra. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca pudieron reemplazarse. Los estadounidenses perdieron 134 aviones en total en todos los aeródromos atacados, todos reemplazados en una semana. Los números contaban la historia de una derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza estadounidense. En pico de producción, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora, sin parar. La planta de Evansville en Indiana, construida desde tierras agrícolas vacías en 1942, producía 500 aviones por mes para 1944. Cada P-47 requería 65.000 partes individuales, 8 millas de cableado eléctrico, 2.000 libras de aluminio y 300 libras de caucho. El motor solo contenía 2.400 componentes maquinados con tolerancias de milésimas de pulgada. Aún así, trabajadores estadounidenses, muchas mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que superaba estándares de paz. La producción de munición era igualmente asombrosa. Cada salida de P-47 requería 3.400 cartuchos de calibre 50, con cientos de Thunderbolt volando misiones diarias. El consumo de munición superó los 10 millones de cartuchos por mes a mediados de 1944. El Arsenal Lake City en Missouri, uno de varios, producía 30 millones de cartuchos mensuales. Cada cartucho se fabricaba con tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de los mecanismos sincronizados de las armas. El consumo de combustible era enorme. Cada Thunderbolt quemaba 100 galones por hora en vuelo normal, hasta 300 en combate con inyección de agua activada. La novena Fuerza Aérea sola consumía más de 25 millones de galones de combustible de aviación mensuales para finales de 1944, todo enviado a través del Atlántico en tanqueros que eran productos de la producción masiva estadounidense. Aún más impresionante que la producción de aviones era el entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos graduaba 30.000 pilotos anualmente de entrenamiento avanzado, más que los que Alemania entrenó en toda la guerra. Cada piloto de P-47 recibía un mínimo de 400 horas de vuelo antes de entrar en combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados. Los pilotos alemanes, para el final de la guerra, entraban en combate con menos de 100 horas totales. La calidad se mostraba en combate. Los pilotos estadounidenses llegaban a Europa entrenados en vuelo en formación, navegación por instrumentos, tiro y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, entendiendo las capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían íntimamente sus sistemas de avión, habiendo estudiado manuales técnicos que los pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificaba la ventaja de entrenamiento estadounidense. Tenía 420 horas en mi bitácora, incluyendo 75 en el P-47. Había disparado a blancos remolcados, practicado tiro deflectado, estudiado película de cámaras de armas de combate real. En mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán que enfrenté no podía tener ni la mitad de mi experiencia. Ni siquiera era justo. En marzo de 1945, Joseph Priller, el mismo piloto que había burlado a los P-47 como vacas preñadas 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemana buscando levantar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizadora para publicación, reveló la transformación completa en las actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su potencia de fuego es sin precedentes. Armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano,
dispara cohetes como artillería y pelea como un caza cuando se necesita. Pero más allá de la máquina está lo que representa. Producción estadounidense ilimitada. Pierden 10, construyen 20, nosotros perdemos 1, se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenar, munición para practicar, repuestos para todo. Nosotros no tenemos nada salvo coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota demorada. Nos reímos de ellos en 1943. Ya no nos reímos. Cuando oyes esas armas, sabes que la muerte ha llegado. El sonido nos persigue. Mecánico, preciso, imparable. Como todo lo estadounidense, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron con mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Escaseces de combustible mantenían la mayoría de los aviones en tierra. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Aeródromos eran ruinas craterizadas. Pero incluso con aviones y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47 que dominaban cada altitud desde el suelo hasta 40.000 pies. El Feldwebel Klaus Breitschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que terminara la guerra. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos, los vi picando desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi avión tembló como golpeado por martillos. El motor explotó, el ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, vi cómo destruían todo mi escuadrón. 6 cazas desaparecidos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiente y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que oficiales médicos llamaron fiebre Jabo, síntomas físicos de estrés al reportarse Thunderbolt en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo se enfermaban físicamente antes de misiones contra P-47. El trueno distintivo de Thunderbolt acercándose causaba pánico entre tropas terrestres que sabían que sobrevivir significaba encontrar cobertura inmediatamente. Las estadísticas finales de operaciones P-47 desafiaban la comprensión. En Europa, 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 en tierra, 86.000 vagones de ferrocarril, 9.000 locomotoras, 6.000 vehículos blindados de combate, 68.000 camiones, 60.000 vehículos tirados por caballos destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses en combate aéreo, 150 en tierra, 1.500 vehículos, 150 locomotoras destruidas, innumerables barcazas, barcos e instalaciones. La novena Fuerza Aérea sola, equipada principalmente con P-47, voló 213.873 salidas de combate, soltó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de cartuchos de munición y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades Thunderbolt lograron una proporción de derribos de 4.6:1 en combate aéreo mientras mantenían la tasa de pérdidas más baja de cualquier cazabombardero aliado. Tras estos números yacía el costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron bajo el fuego concentrado de ametralladoras pesadas estadounidenses. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca pudo reemplazar. Para el final de la guerra, el piloto promedio de caza alemán tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto promedio de P-47 tenía más de 200. En el centro de interrogatorio de la Luftwaffe en Oberursel, pilotos aliados capturados eran debriefed por inteligencia alemana.
Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente durante la guerra, mostraba la reversión completa de opinión. Abril de 1943, caza grande, poco maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos los parámetros de rendimiento salvo velocidad en picada. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación, amenaza mínima. Diciembre de 1943, rendimiento excepcional a gran altitud. Fuerza estructural extrema. Potencia de fuego cada vez más problemática. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación, amenaza significativa por encima de 25.000 pies. Junio de 1944, cazabombardero dominante. Superior a todos los tipos alemanes por encima de 20.000 pies. Potencia de fuego devastadora contra todos los tipos de objetivos. Fuerza estructural hace derribo extremadamente difícil. Evaluación, amenaza crítica en todas las altitudes. Marzo de 1945, mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de potencia de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de pilotos excepcional. Evaluación, insuperable en enfrentamiento directo. En 1985, en una reunión de pilotos de caza alemanes y estadounidenses en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. El Generalleutnant Adolf Galland, ex jefe del brazo de cazas de la Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos un error terrible en 1943. Vimos este caza grande y pesado y nos reímos. Los estadounidenses no entienden el combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Nosotros éramos los que no entendíamos. Los estadounidenses no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno estadounidense, diseñado alrededor de producción, potencia de fuego y supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía resistir castigo y entregar potencia de fuego devastadora ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, lo entendí todo. La potencia era increíble. Ascendía como si cayera hacia arriba. La cabina era cómoda. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en blindaje. Pero lo que realmente impresionó fue darse cuenta de que América construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras peleaba una guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjo. Aún así, los construyeron más rápido que nosotros cazas simples. Ahí supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas, las llamábamos el piano de Roosevelt por el sonido que hacían. Una vez que oías ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo oyeron por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó. El diseño del P-47 representaba perfectamente la filosofía industrial estadounidense, ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobrediseñado, sobrealimentado y sobreingenierado. Los largueros alares podían soportar 40.000 libras, 3 veces el peso cargado del avión. El soporte del motor resistía fuerzas de 12 gramos. Los cables de control estaban duplicados con sistemas de respaldo automáticos. El sistema de alimentación de munición era una maravilla de ingeniería, 8 cajas de munición separadas, cada una con 425 cartuchos, alimentadas por motores de impulso eléctrico para prevenir atascos en maniobras de alta G. Las armas estaban calentadas eléctricamente para evitar congelamiento en altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía sincronizarse individualmente. La convergencia era ajustable de 150 a 400 yardas, permitiendo a los pilotos optimizar para su rango de enfrentamiento preferido. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47 ganó por cantidad, no calidad,
que los cazas alemanes eran técnicamente superiores pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En enfrentamientos donde los números eran iguales, los P-47 consistentemente prevalecían. El armamento de ametralladora pesada, desestimado como inferior a cañones, probó ser más efectivo en combate real. Análisis de película de cámaras de armas reveló por qué los proyectiles de cañón, aunque individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada, típicamente 120 a 200 cartuchos totales. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. En rangos típicos de enfrentamiento, una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 rondas en un objetivo del tamaño de un caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición era superior. Los cartuchos perforante incendiarios estadounidenses calibre 50 usaban un fusible de acción retardada que aseguraba penetración antes de detonar. El compuesto incendiario quemaba a 3,000 grados F, lo bastante caliente para encender estructuras de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, a menudo explotaban al contacto superficial, causando daño espectacular pero a veces superficial. El P-47 Thunderbolt permanece como el caza monomotor de pistón más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 10.000 libras excedía el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más potencia de fuego que un escuadrón de infantería. Aún así, se construyó por miles, volado por jóvenes apenas salidos de la secundaria y mantenido en condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de la opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfire, Hurricane y Jacks soviéticos sin inmutarse hablaban de P-47 en tonos bajos décadas después de la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47 de restaurado cuelga entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla, pero la historia real la cuenta un pequeño estuche con cartuchos gastados calibre 51, tira de película de cámara de armas mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo del estuche hay una cita de un piloto alemán anónimo, tomada de un reporte de interrogatorio de 1945, nos reímos cuando los vimos por primera vez. Cazas estadounidenses gordos y feos que no podían girar, no podían ascender, no podían pelear. Dejamos de reír cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar ni ascender. Solo apuntaban esas armas hacia ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En el medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de la guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del torpe caza estadounidense en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reír. El trueno había hablado, y el cielo pertenecía a América.